Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar un tema más del área de comunicación y se titula El sustantivo y sus clases. ¿Qué es el sustantivo? ¿Ustedes conocen al sustantivo? El sustantivo o nombre, también se le conoce así, es aquella palabra que nombra. ¿Qué nombra, profesora? El sustantivo nombra personas, animales, lugares o cosas. Por ejemplo, niños, maestra, lonchera. Cuando ustedes escuchan la palabra niños, se imaginan a un grupo de niños. Maestra, se imaginan a una maestra. Y lonchera, piensan en sus loncheras. Las clases del sustantivo son: empecemos con su primera clase de sustantivo. Tenemos los sustantivos comunes. Comunes quiere decir común, algo más repetitivo. Estos sustantivos comunes nombran a las personas, animales o cosas que pertenecen a una misma clase. ¿Cómo así, profesora? Sustantivos comunes tenemos como ejemplo niños, maestra y escuela. Ustedes escuchan normalmente a ese colegio, pero ustedes no escuchan el nombre del colegio. Puede haber un montón de colegios, un montón de niños y un montón de profesoras o maestras, pero no se dice un sustantivo propio o en sí particular sobre de qué colegio se habla, de qué profesora y de qué niños. Entonces un sustantivo común es aquel que se nombra quizás a muchas personas, animales o cosas que pertenecen a una misma clase, o sea, en general. Los sustantivos propios son aquellos que nombran a personas, animales o cosas, diferenciándolos de los demás, como les decía. Nosotros podemos nombrar con un sustantivo común aquella escuela, pero si nosotros empleamos el sustantivo propio podemos decir aquella escuela llamada San Ignacio de Loyola. Esa que, por eso les dice acá, este sustantivo propio es aquel que nombra personas, animales o cosas, diferenciándolos de los demás. O sea, existe su nombre que lo diferencia del conjunto o de aquella agrupación de cosas, personas o animales que pertenecen a una misma clase. Ejemplo, María, Angélica y Miguel Grau son sustantivos propios, todos los nombres. Ahora, sustantivos individuales. Tenemos, nombran a una sola persona, animal o cosa. Una sola persona. El perro, no hablamos de los perros, hablamos el perro, el músico y el jugador. Y sus sustantivos colectivos serían, si hablamos de varios, conjunto de perros, la jauría, conjunto de músicos, la orquesta, conjunto de jugadores, el equipo, el sustantivo colectivo. Ahora tenemos los sustantivos con su género. ¿Sabían que los sustantivos tienen género? Sí, género. Masculino, femenino. Tú que estás observando ahorita en la pantalla, ¿qué género eres? ¿Masculino o femenino? El masculino se diferencia porque le antecede el o los. Y el femenino, la y las. Así podemos nosotros diferenciar a los géneros de los sustantivos. Tenemos el primer ejemplo que son un par de niños. La niña y el niño. ¿Escuchan? Niña. La niña. Le antecede la y es género femenino. Y el niño le antecede el y es género masculino. Ahora, no cambia a veces la forma de la palabra. Solamente cambia lo que es el artículo que le antecede. En este caso de los animales tenemos el ejemplo del toro y la vaca. Nosotros nos decimos el vaco y el toro, y el vaco y la vaca. Nosotros decimos el toro y la vaca. Entonces, en este caso, lo que cambia es la forma de la palabra. Y así podemos diferenciar lo que es el género del sustantivo.
Ahora tenemos otro ejemplo en el cual podemos observar el cantante y la cantante. En este caso no cambia la forma de la palabra, solo cambia la palabra que le antecede, el y la. Y la forma de la palabra se mantiene. Ahora, los sustantivos también tienen número. El número es singular y plural. Singular quiere decir uno, plural quiere decir varios, muchos. Tenemos el ejemplo de una tortuga. La tortuga. Estamos hablando de un número singular, una sola tortuga. En género, ¿de qué estaríamos hablando? Femenino. En el caso de las pelotas, número plural, porque son varias. Y género, las pelotas. Sería el género, sería femenino. Podemos cambiar de singular a plural añadiendo s o es al final de la palabra. Estamos con tortuga. Si le añadimos s, sería tortugas. Y ya estaríamos hablando de varias tortugas. Ahora tenemos un cuadro del análisis del sustantivo. Tenemos como primer ejemplo la imagen de un perro. Su sustantivo sería perro, pero vamos a averiguar qué clase de sustantivo es. Su género sería masculino y su número sería singular. Su clase de sustantivo sería común. ¿Por qué? Porque hay muchos perros, es un perro, no tiene en sí un sustantivo propio que lo identifique. Como podría llamarse body, ahí podríamos decir que clase de sustantivo sería propio. Otro sustantivo tenemos aquí, José. Género masculino, estamos hablando de un solo José, su número sería singular y su clase sería propio. Porque no estamos hablando de cualquier niño, estamos hablando de un niño que se llama José y su sustantivo sería propio. Ahora pasamos al ejemplo de las naranjas. Sustantivo naranjas, su género sería femenino y su número sería plural, porque estamos hablando de varios. Su clase sería común, porque cada naranja tiene un nombre. Ahora esta va a ser su primera tarea, analizar y completar la siguiente tabla en su cuaderno. Gato, sustantivo gato. Género, ¿qué género es? Masculino. Número, singular. Clase, común. Jorge, género, masculino. Número, singular. Clase, propio. Y así sucesivamente vamos a ir llenando el cuadro en su cuaderno de comunicación. Luego me van a investigar 10 sustantivos colectivos, 10 individuales, 10 comunes y 10 propios. En total son 40 sustantivos y me van a escribir eso en su cuaderno de comunicación. Para recordarles que sesión dictada, sesión escrita en su cuaderno y transcrita en su cuaderno. Esto tiene que estar en su cuaderno de comunicación. Esto es el título, el sustantivo y sus clases. Luego viene esto, luego esto, luego esto. Todo tiene que estar. Ese cuadro también. Luego la tarea que van a resolver este cuadro. Y por último los 40 sustantivos. Eso es todo y nos vemos.